Este es el segundo encuentro del laboratorio. No sé quiénes de ustedes vinieron el primer día. 1, 2, 3. Varios. Este es el día de debate. Para los que no pudieron venir el primer día, el laboratorio lo que busca es generar como conciencia y una cultura de riesgo y revertir la percepción del tema de riesgo y desastres, que en general es negativa, es tardía, no está bien representada en los medios y es siempre un poco árida. Entonces lo que buscamos es usar la creatividad y la innovación para revertir esa percepción. Y comenzamos por tratar de informar bien. Hace unos días hicimos un encuentro con periodistas donde articulamos todo el contenido del laboratorio en función de 3 conceptos. Sigo sintiendo un poco de acople, no sé si se puede... Ahí estamos. Les hago un resumen muy rápido de lo que hablamos el martes y les decía comunicarles 3 conceptos que está bueno tener bien claro como punto de partida. Es desastre, riesgo y resiliencia, porque no están tan bien definidos en general en el día a día cuando nos enfrentamos a estos temas. El desastre no es el terremoto, no es el huracán. El desastre es una situación en la que una comunidad se ve desbordada por un hecho que puede ser natural como un terremoto o por un hecho que puede ser causado por el hombre, por ejemplo, un derrame de petróleo, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces el desastre nunca es natural, ¿no? Es una situación, un desborde de una comunidad que no tiene sus propias herramientas para poder responder. La segunda es el riesgo. ¿Por qué hablamos de riesgo? Para tratar de adelantarnos al tema y para trabajar temas de prevención y de fortalecimiento, hablamos de riesgo, que lo definimos con una fórmula muy simple: es probabilidad de que ocurra algo por la gravedad de ese potencial hecho, ¿no? Cuanto más probabilidad y más grave es ese evento que podría ocurrir, mayor es el riesgo. Y medirlo es uno de los desafíos de este campo y hoy vamos a hablar un poco de eso también. Tienen 4 etapas los desastres, no es solamente la destrucción y el derrumbe, sino hay una prevención, hay una preparación cuando sabemos que va a ocurrir algo, va a caer granizo, va a haber puede haber un huracán mañana, ahí nos preparamos. Después hay respuesta y reconstrucción. Hoy está puesto todos los recursos, toda la inversión, todas las tecnologías, toda la innovación en la tercera y la cuarta, cuando ya es tarde, ¿no? Entonces, uno de los desafíos de este laboratorio es generar debate para adelantarnos y prevenir. El presupuesto hoy anual de ayuda en el mundo está puesto en reacción y uno de los desafíos es traccionar para generar mayores prevenciones. Hay 2 oficinas de Naciones Unidas, una que se dedica a prevención y reducción del riesgo, otra de respuesta y ayuda humanitaria. Carlos, ahora les voy a presentar a los 3 panelistas de lujo que tenemos hoy, que nos van a ayudar a entender bien cómo desde Argentina tenemos contacto con estas oficinas. Pero definimos desastre, definimos riesgo. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es fortalecernos como comunidad para enfrentar situaciones disruptivas, ¿sí? Y ese fortalecimiento puede ocurrir en un montón de planos diferentes. Puede ser la infraestructura, puede ser estar comunicados, puede ser tener ideas tecnológicas o aplicaciones tecnológicas para estar más preparados. Es como si fueran en el cuerpo humano las defensas, tener las defensas altas. Eso es ser resilientes. En los últimos días vimos eventos de varios tipos, que está bueno pensar en función de estos conceptos. Hay un fenómeno del Niño que hace que todos estos temas hayan estado mucho más en los medios. Vimos inundaciones en varias provincias argentinas, sequías muy tremendas, muy cerca, a 1500 kilómetros en San Pablo está atravesando el momento más seco, de mayor sequía de su historia, y eso es un desastre porque está desbordando a la comunidad de San Pablo. Y relacionado con estos eventos hay fenómenos que tienen que ver con la actividad del hombre. Urbanización acelerada está generando que nuestros lugares sean más riesgosos, que tengan menos capacidad de absorción cuando cae una tremenda lluvia. Hemos visto tornados en Uruguay, muchos se sorprendían si esto tiene que ver con un fenómeno nuevo. En realidad, estadísticamente hay un tornado grande en Uruguay por año. Lo que pasa es que empiezan a ocurrir cada vez más estas situaciones en las ciudades y esto fue lo que hizo particular o específico este evento. En Ecuador hubo un gran terremoto y los terremotos, no es que haya más terremotos, tal vez no llegan más por las noticias porque estamos más conectados, pero en realidad es mucho más grande el impacto porque ocurren cada vez más en zonas urbanizadas que están creciendo aceleradamente. Lo mismo ocurre con la deforestación, afecta las condiciones. Nuestra actividad económica genera condiciones de terreno que aumentan el riesgo. Al deforestar tenemos menor capacidad de absorción y uno de esos temas que vamos a hablar hoy. Como cierre, de lo que hablamos el martes, para tener un poco de contexto antes de presentarlos a los chicos y empezar a hablar
de actividades e iniciativas que ellos llevaron adelante. En los últimos meses supimos que las cifras de cambio climático estaban un poco mal calculadas. Los últimos 3 meses han sido en enero primero y en febrero después los meses de temperaturas más altas de la historia, ¿no? Y ese último pico que ven en el gráfico es la sorpresa de este año, que muestra que el aumento de temperaturas es bastante mayor del esperado, y eso va a hacer que todos estos temas que estamos hablando sean cada vez más relevantes y tenemos diferentes formas de abordarlo. Podemos preocuparnos, podemos ignorarlos, o podemos tomar la iniciativa, entender qué herramientas nuevas tenemos, conocer a los que vienen haciendo cosas interesantes, y esa es la excusa y el objetivo que tenemos hoy, ver cómo podemos hacer con herramientas nuevas iniciativas para participar de este debate no de una forma pasiva ni reactiva, sino todo lo contrario. En definitiva, lo que estamos buscando es construir una cultura de riesgo y prevención. Es un tema que en Argentina, por alguna razón, no fue prioritario hasta hoy. Nosotros el martes contamos historias que traemos de países en los que el riesgo es central, puede ser Japón, México, Chile. Tal vez por su cultura sísmica y por haber estado siempre enfrentados a fenómenos sísmicos, han desarrollado determinada cultura de riesgo que parece que ahora nos toca a nosotros empezar a construir, porque estos fenómenos de los que hablamos son globales y nos van a afectar cada vez más. Entonces, hablamos de ciudadanía empoderada, varias redes de ciudadanos autoorganizados que registran niveles de radioactividad cuando un gobierno no se los da, de mapas de riesgo, tanto construidos por el gobierno como por ciudadanos, de cómo tecnologías nuevas pueden transformar organizaciones de rescate como en este caso los topos, de cómo las redes sociales nos ayudan a tener un diagnóstico de cómo nuestra ciudad responde, por ejemplo, a una tormenta o un terremoto. De ciudades que aprenden. Esta es una foto de La Plata que después de las inundaciones del 2013, en este caso estos son los equipamientos de las antenas de telefonía, los tuvo que subir al primer piso para que no sufriera el impacto que sufrieron en las inundaciones, y ese tipo de aprendizajes que van surgiendo a partir de experiencias duras. Hablamos de colaboración regional ante fenómenos como este terremoto que son compartidos por muchas regiones del mundo, y conocimiento local que fortalece determinadas comunidades ante determinados eventos. En el caso de tsunami, los mapuches fueron los que mejor sobrevivieron y no les pasó nada frente al tsunami del 2010 en Chile. ¿Por qué? Porque tenían una historia que le contaron a todos en la escuela de cómo cuando la víbora del mar entra a la tierra, la víbora de la tierra lo que me protege subiéndome al cerro. Hay como una historia que los chicos aprenden en la escuela, que es cuando el mar sube o cuando hay un gran terremoto y hay potencial tsunami, aunque no me avise el gobierno, eso es un conocimiento local muy, muy valioso que tienen los mapuches, subieron todos con sus animales al cerro y a ninguno le pasó nada. 500 kilómetros para allá y para el otro lado, muchísimos pescadores murieron. Entonces, esto es un poco el resumen, ¿no? de las cosas que hablamos. Disculpen que voy un poco rápido, pero creo que sirven como de contexto. Hay gente que vino el martes, otros que no vinieron. Y hoy tenemos protagonistas de iniciativas diferentes y gente como Carlos, que desde Cascos Blancos, hace ya más de 20 años, viene trabajando en un modelo muy interesante de colaboración internacional, de cooperación. Cascos Blancos, desde Argentina, hace ya más de 25 años, nos representa en misiones humanitarias con un modelo horizontal y de colaboración sur-sur, de un país en desarrollo a otros países en desarrollo, y eso es algo interesante que nos va a contar Carlos, además de otras aventuras y experiencias. Fede Robledo es científico, es meteorólogo y viene trabajando en unos proyectos muy, muy interesantes de acercamiento de la comunidad científica a la comunidad, a la gente. Nosotros siempre esperamos del servicio meteorológico que nos mande los datos, que nos mande los alertas, y uno tiene que atajarlo y ver qué hace o cómo interpretarlo. Hay como una expectativa del servicio meteorológico y hay una distancia, según mi opinión, después lo veremos, entre la gente y el servicio, y que él, participando de un proyecto muy interesante que se llama Anticipando la Crecida, fueron a trabajar con la gente, anticiparse al problema, construir resiliencia, construir prevención, y ahora Fede nos va a contar esas experiencias. Y Nacho es un emprendedor, lo conocí hace 1 año y medio, más o menos, a través de un amigo, y él es una de las personas que coordinó la búsqueda del velero Tunante 2 en el mar a partir de fotos satelitales,
Lo habrán visto en las noticias, miles de internautas argentinos y del mundo participaron de esa búsqueda y hay un conocimiento muy, muy interesante generado a partir de ciudadanos autoorganizados, buscando nuevas herramientas y generando algo tan interesante como una búsqueda que después ya nos contará en detalle. Así que si por alguna razón no se ve bien acá, ok. Me gustaría empezar hablando, primero bienvenidos a los tres y gracias por participar. Hablar de algo que siento que es un hilo conductor del trabajo de los tres, que es la colaboración. Y desde diferentes campos, desde gobierno, academia y ciudadanía, creo que los tres representan como traen buenos ejemplos de colaboración inesperada. Y me gustaría preguntarle a Carlos, ¿qué tipo de colaboración lleva adelante Cascos, siendo desde Argentina, un país en desarrollo, a otros países en desarrollo? Ahora estuvimos en Ecuador, estuvimos en Haití. ¿Cómo colabora Cascos Blancos con otros gobiernos, con otras comunidades? ¿Cuánto tiempo nos quedamos cuando vamos a hacer una misión? ¿Cómo trabaja Cascos en esas misiones? Bueno, hola. Primero una aclaración, que en realidad en temas de asistencia humanitaria no es solamente país en desarrollo con país en desarrollo, sino que tiene que ver con aquel que tenga una necesidad. Y que, muy bien. De hecho, nosotros participamos en Katrina, digamos, hubo una asistencia argentina por el huracán Katrina y bueno, no vamos a comparar nuestro país con Estados Unidos en niveles de desarrollo. Entonces, esa es la primera aclaración. Lo que sí tenemos, y en esto tal vez viene lo importante de lo que estabas diciendo, es que en nuestro modelo de trabajo es un modelo que tiene que ver con, digamos, la cooperación horizontal o sur-sur, desde el punto de vista de la práctica. ¿En qué sentido? Bueno, esto que estabas diciendo recién. Nosotros en el trabajo lo que remarcamos fundamentalmente es lo que tiene que ver con la participación local, la participación ciudadana, la participación local, digamos. Le damos una prioridad a la gente que ha sufrido el evento, de modo tal de que pueda, nosotros siempre repetimos, que no sea una víctima pasiva, sino realmente un actor para su propia superación y para la propia superación de su comunidad y para generar resiliencia, porque parte de la generación de la resiliencia tiene que ver con digamos, cómo esa misma persona puede comprender, que esta es la novedad que trajo Sendai, cómo puede comprender el tema del desastre y cómo a partir de eso puede, digamos, que no le ocurra nuevamente, o si le ocurre, de qué manera lo puede superar más rápidamente. Entonces, ese es el formato de participación, digamos, donde Argentina, ¿por qué lo practica? Bueno, primero porque nosotros somos un país en desarrollo y nosotros hemos sido por largos años receptores de cooperación. Entonces, en ese sentido, ya sabemos que las cooperaciones de los países desarrollados, en general, son cooperaciones hasta, digamos, enlatadas. Es decir, cooperaciones que vienen en un punto vendidas al libro cerrado, claro, y de esa manera se quieren practicar. Y a veces, cuando se retira ese donante, digamos, de mayor desarrollo, la gente no sabe cómo salir adelante. Lo que nosotros nos preocupamos es de que la gente localmente pueda tomar esta idea de trabajo y nuestra experiencia le pueda servir para luego, cuando nosotros nos retiramos de allí, poder seguir con su tarea. Porque lamentablemente los desastres, digamos, tienen una problemática que es que salen de los medios, digamos, cuando se acabó, digamos, la noticia, por así decirlo, ¿no? Pero la problemática del desastre persiste por mucho más largo tiempo y en ese sentido es necesario que la comunidad tome esa posta y siga el trabajo. ¿Y qué tipo de aporte hemos hecho en misiones como las que mencionabas? Haití, bueno, Katrina, o Haití, o Ecuador hace unos días. Sí. Sigue habiendo un acople, ¿no? ¿Qué hacemos? Hola. Ok. ¿Estoy yo? Sí. Digamos, justamente para dar ejemplo, nosotros, Katrina, para dar el ejemplo, digamos, del más desarrollado. Es decir, cuando ocurre un desastre de esas características, la gente suele recurrir a algunos lugares en particular. Eso ya está estudiado. Es decir, la gente concurre al líder religioso local, el cual fuera, digamos, en el caso de Estados Unidos, muy fuerte las iglesias evangélicas, digamos. Entonces recurre a los líderes religiosos, recurre a las escuelas, recurre a los hospitales y recurre a la policía. Bueno, seguimos con acople. ¿Qué hacemos? Bien cerca.
No, me parece que la solución era tenerlo pegado al labio. Ahí está. Entonces, disculpen esto, era un error mío. Entonces, digamos, lo que nosotros trabajamos justamente, nombré, ¿no? El hospital, el último que van es al Estado. Realmente es así, digamos. La gente primero va a los lugares donde está acostumbrada a recurrir o a donde tiene una confianza determinada y en general poca gente, digamos, confía en los estados. Esta es la verdad en estas cosas. Porque también le atribuye un poco de responsabilidad al Estado cuando el desastre ocurrió. El Estado dejó de hacer algo, acá hubo algún problema, etcétera, etcétera. Entonces recurre a esos lugares. Nosotros trabajamos en la capacitación de esos líderes religiosos, los docentes de las escuelas, no con la policía, porque no nos permitieron así, pero sí con los hospitales. Es decir, trabajamos en el tema de cómo contener a la gente, de qué manera servir a la gente y conocer datos. Yo les voy a contar una anécdota que me parece que es bastante ilustrativa, porque mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, después de ocurrir un desastre de este tipo, es bastante común que un chico de 8 o 10 años tenga neurosis y se haga pis en la cama. ¿Ok? Y entonces también es bastante probable que el padre reaccione, pero encima de todo lo que pasamos, vos te venís a hacer pis en la cama. Y resulta que eso es muy negativo, porque si uno, digamos, para el chico es negativo, porque le queda como una culpa de que todo el desastre tiene que ver con esa situación. Entonces, esto se le puede transmitir a la familia. La familia puede estar anticipada a esto y saber que esta reacción es normal. Entonces, en ese contexto, ¿quién llega mejor a la familia para explicarle esto? El maestro de la escuela. Claro. Entonces, esta es una de las maneras, digamos, doy un ejemplo de los tantos que hay, pero porque nosotros marcamos siempre que es muy importante, acá está Pablo Bruno de la Cruz Roja que lo puede ratificar, que muchas veces más importante de lo que hay que hacer es lo que no hay que hacer. Claro. Porque muchas veces la gente con muy buena voluntad quiere colaborar, quiere participar, es solidaria, pero termina metiendo la pata, hablando mal y pronto. Entonces, lo importante de todo este trabajo, por eso nosotros insistimos con esto, el voluntariado y todo esto tiene que estar capacitado. Es, digamos, parte de su solidaridad es capacitarse para servir al otro. Buenísimo. Y esto es lo que remarcamos en todas las comunidades. Buenísimo. Fede, ¿cómo fue que el Servicio Meteorológico y la comunidad científica decidió en algún momento acercarse a la ciudadanía y generar proyectos de comunidad? Bien. El primer paso que nos propusimos como investigadores, en mi caso de CONICET y de la Facultad de Exactas de la UBA, la primera meta que teníamos en un montón de trabajos era fortalecer un sistema de alerta temprano. ¿Sí? Que un sistema de alerta temprano, reforzando un poco lo que dijo Emi, es toda la parte previa, la preparación antes del desastre y de qué manera uno se puede anticipar a eso. Sí. Entonces un sistema de alerta temprano tiene distintas componentes, que ahí las pueden ver reflejadas, que son el monitoreo y el alerta, el conocimiento del riesgo, la comunicación y difusión de una alerta y la capacidad de respuesta. Y lo que busca el sistema es avisarle a la gente cuando va a ocurrir algo y hay que prestar atención, ¿no? Exactamente. Por eso es temprano. Exactamente. Intentar temprano o anticiparse, por decirlo de alguna manera, a algún tipo de fenómeno que pueda ocurrir. Entonces, como meteorólogo, con herramientas técnicas como puede ser un radar, capacidad de pronóstico con computadoras de alto rendimiento, lo que naturalmente uno tiende a pensar es que fortalecemos es el monitoreo y la alerta. Brindar mejores alertas, monitorear mejor el tiempo. Entonces, en esa línea nos pusimos a trabajar un grupo interdisciplinario de ingenieros, geógrafos, meteorólogos, oceanógrafos, de qué manera podíamos fortalecer este sistema. Entonces empezamos a trabajar con datos, lo que sabíamos hacer, para lo que nos formaron, y nos dimos cuenta que en algún momento estábamos mejorando nuestro pronóstico, pero había varios puntos que podían estar flacos. Primero, no podíamos validar nuestro pronóstico, ver si habíamos acertado en nuestro pronóstico. ¿Cómo hacíamos para hacer eso? Punto número 1. Punto número 2. No sabíamos si este pronóstico estaba llegando en tiempo y forma a donde tenía que llegar. Y punto número 3. No conocíamos localmente el riesgo, ¿sí? Que es uno de los puntos que está ahí. Sí. Entonces, lo que empezamos a generar, dijimos, bueno, hay que acercarse a diferentes comunidades y empezar a incluirlos en el sistema de alerta temprano. ¿Y por qué incluirlos
en un sistema de alerta tempranos? Bueno, hay varios puntos, pero me voy a focalizar en 2 puntos de por qué es necesario incluir a la comunidad en un sistema de alerta temprano. Primero, tiene un montón de conocimiento local de lo que está pasando. ¿Por qué se inunda? ¿Por dónde entra el agua? ¿Por dónde sale? ¿Cuánto tiempo tarda en irse? ¿Cuánto tiempo tarda en llenarse? Todo ese conocimiento lo tiene cualquier vecino de un barrio mejor que cualquier investigador o que cualquier ingeniero. Entonces, ahí pueden ver una foto, esa misma, que estamos trabajando en una escuela con un mapa donde los chicos se les hace una simple pregunta que es, bueno, ¿por dónde entra el agua? ¿O qué le pasa a la zona de tu casa o tu manzana o tu cuadra? Si llega el agua o no a tu casa. Y van marcando diferentes situaciones con distintas chinches de colores. Y nosotros durante un año estuvimos trabajando, por ejemplo, en la zona de la ribera de Quilmes, donde se inunda o por sudestada o por lluvias. Nosotros buscábamos, como meteorólogos, como ingenieros, el extremo estadístico, es decir, el valor extremo, el que sale del rango de lo más probable. ¿Y qué resulta? Que empezamos a ver que había cuestiones que no eran extremas, una sudestada leve con una lluvia leve, que cuando se conjugaban generaban un extremo, inundaban una manzana, inundaban una calle, se suspendían las clases. Tuvimos aproximadamente entre 8 y 10 meses trabajando eso. Cuando llegamos a la escuela, le preguntamos a los chicos de 10 años, es una escuela pública de la Ribera, ¿qué pasa? ¿Por qué se inundan? ¿Cuál es la amenaza que lleva a la inundación? Y dice, bueno, si el río está más o menos alto y caen un par de gotas, esta cuadra y esta cuadra se inundan y ya no podemos llegar a la escuela. O sea, lo que nos llevó 8 meses a la ciencia ponerse a llegar a esa conclusión, un habitante local lo tenía recontra estudiado, un pibe de 10 años, y así lo pudimos verificar en todo el barrio, que claramente sabían, cuando está en el segundo escalón de la ribera de Quilmes y empieza a gotear, ya sabemos que tales esquinas se anegan, etcétera, etcétera. Entonces ahí claramente ellos tenían un sistema de monitorear y en algún punto de pronosticar muy internamente qué era lo que estaba pasando. Entonces ahí, después de esta experiencia, y la hicimos también en La Matanza, en La Ferrer, en distintos barrios de Loma de Zamora que tienen impacto en las inundaciones, llegamos a una conclusión que el pronóstico no es una cuestión netamente técnica desde la parte de ciencias duras, ingenieriles. El pronóstico es una construcción social, porque cuando le preguntábamos si ellos recibían en tiempo y forma la alerta, no lo estaban recibiendo. Entonces ahí aparecía el desafío de fortalecer los esquemas de comunicación y difusión. ¿Cómo hacer para fortalecer el esquema de difusión y comunicación? Y ahí es donde se meten las nuevas tecnologías, redes sociales, etcétera, mecanismos solidarios que existen en el barrio. Aparecían un montón de mecanismos para fortalecer ese sistema de alerta temprano. Y al mismo tiempo lo que nos permitía trabajar con la comunidad es validar nuestros modelos de inundación. No sé, Emi, ahí si tenés más adelante. Quiero mostrar una figura, una más. Una más. Ahí estamos con los chicos en la escuela. Una más, a ver. ¿Esta? Un poquito más. Ahí tienen uno de nuestros trabajos, ahí está. Ahí tienen uno de nuestros trabajos teóricos, ¿sí? Con un modelo hidráulico simulamos la cuenca Santo Domingo, la cuenca del Santo Domingo. Esto es en los partidos de Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela. Y lo que hicimos fue una simulación teórica y dijimos, ¿qué pasa si llueve lo mismo que en La Plata, en la tormenta de La Plata de abril, en la cuenca? ¿Sí? Entonces ahí ven manchas azules y las más azules de todas me indican que el nivel del agua es de 1,5 metros. Y ahí no lo muestro, pero teníamos el mapa de corriente, la intensidad de la corriente, pero ahí no lo estoy mostrando. Entonces hicimos una simulación teórica, un ejercicio teórico, y llegamos a eso. Entonces ahí tenemos un mapa teórico. ¿Cómo valido yo ese mapa teórico? O espero a la lluvia de La Plata, o empiezo a hacer simulaciones con lluvias no extremas, lluvias, algún evento que haya generado desbordes, simulo, pero después tengo que ir a ver a qué esquina llegó el agua y a qué esquina no llegó el agua. Entonces ahí es donde requiero sí o sí del conocimiento local, ¿sí? Entonces ahí hoy día existen herramientas, ¿sí? Con el Google Earth uno puede poner el modo historia y va encontrando ciertas manchas de inundación, se va viendo naturalmente. Prueben con la inundación de octubre de 2014 y van a ver que en ciertas regiones de La Ferrer cómo la mancha de inundación se va moviendo en un par de días. Pero volvamos un poquito más atrás, una más atrás. Entonces, bueno, ¿cómo sistematizar junto con la comunidad la altura del río para poder validar ese modelo de inundación?
Entonces, si se fijan ahí, lo que armamos con un grupo de vecinos, siempre trabajando con la escuela del barrio, ¿sí? La escuela del barrio es un actor fundamental porque es una muestra equidistante o equiespaciada en el barrio de los pibes, sus familias, están todos involucrados y trabajamos en las escuelas donde funcionan centros de evacuados, que es naturalmente a donde acude, como explicó bien Carlos, en las primeras situaciones a buscar algún tipo de cobijo en las escuelas. Entonces lo que hicimos fue generar unas reglas, que son un stencil, que se pinta con aerosol, no sé si se alcanza a ver, en distintos puntos, eso es la Ferrer, en enero de este año, donde fuimos marcando. Entonces hay distintos responsables dentro de la escuela de cuando haya algún tipo de evento extremo, sacarnos una foto y mandárnosla hoy día o por WhatsApp o por Twitter o algo y subir este tipo de información. ¿Y este proyecto está activo? Este proyecto ¿Es un proyecto continuo, no es algo puntual que han hecho? Este proyecto arrancó en 2012, hoy sigue, vamos ampliando localidades, estamos empezando a trabajar en Cuenca de Luján, Cuenca de Matanza, pero con este esquema nos permite validar, ¿sí? Y ahí conecto y ya con eso, digamos, cierro esta parte al menos. Dije, uno de los puntos es este, fortalecer un sistema de alerta temprano, ¿sí? Incluyendo a las personas en el sistema, en la generación, que lo tomen, que lo usen, que un ida y vuelta, ¿sí? Un ida y vuelta. Y el otro punto, que lo mencionó Emi también, el tema, bueno, se está muy hablando de cambio climático, estrategias, cómo luchar contra el cambio climático. Generalmente hablan de dos estrategias, la mitigación y la adaptación. Países como los nuestros, no me voy a meter con la mitigación ahora, pero países como los nuestros, tenemos un desafío muy importante que es adaptar, digamos, y lo que dice el IPCC en su último informe es, donde haya pobres, no estamos generando las condiciones de reducir vulnerabilidad ante el cambio climático. Entonces, una de las estrategias fundamentales para combatir el cambio climático es la adaptación. ¿Cómo adapto? Reduciendo la cantidad de pobres, reduciendo la vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, ese es como un punto, digamos, también, digamos, donde entra la inclusión, como otra palabra, no solo en el sistema de alerta temprano, sino en la inclusión socioeconómica de una sociedad, la necesidad de tener a la gente adentro contenida en diferentes esquemas, desde el Estado, la escuela, etcétera. Es fundamental, son los dos puntos que tenemos para luchar contra el cambio climático y contra, en este caso, contra el riesgo, es la inclusión como un mecanismo fundamental para llevar adelante eso. Así que después seguimos conversando. Sí, claro que sí. Y me gustaría preguntarte, Nacho, varios de nosotros, o creo que casi todos, seguimos en los medios la búsqueda del velero tunante y seguimos las noticias y nos fuimos enterando de cómo una búsqueda que inicialmente comenzaron gobiernos terminó siendo una búsqueda participativa donde se sumaron un montón de voluntarios a buscar el velero a través de internet. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo comenzó esta historia a nivel personal? ¿Cómo te tocó? ¿Cómo comenzó? Bueno, la verdad que a mí me tocó de manera personal porque fue un poco una casualidad. Yo soy amigo de la hija y la pareja de dos de los tripulantes. Somos amigos personales y obviamente me enteré 1 o 2 días después. Yo en ese momento vivía en Brasil. Vivía en Brasil y estaba haciendo mis actividades normalmente y uno de nuestros amigos en común me comentan esto. Y durante ese día me quedo pensando qué se podría hacer porque daba la casualidad que yo estaba, digamos, relativamente cerca de donde había ocurrido esto y si bien no podía hacer nada al respecto, me sentía conectado por eso. Y se me ocurrió, yo sabía que existía un servicio de una de estas empresas que generan las imágenes satelitales, la proveedora de Google Maps, que es Digital Glove, que tenían un servicio para poder, digamos, hacer campañas preventivas de desastres. Y si bien fue un problema, digamos, particularísimo de orden privado, digamos, de 4 locos que se fueron al mar y se les dio vuelta el bote, en el lapso de pocas semanas eso tomó como un orden público increíble y, digamos, pensando con mi amiga lo que había pasado, parte de eso tuvo que ver, digamos, con las herramientas que tuvimos para poder aumentar esa colaboración. Digamos. No hubo, un fenómeno sui generis de que en el lapso de 2 meses pasó de ser un grupo de 40, 50 personas a ser 95.000. Pero en la secuencia de hechos, digamos,
vos te comunicás con tu amiga, que está Sí. en Brasil, que se va a reunir con la Armada brasilera, Sí. asegurándose que lo estén buscando. Comienza una búsqueda que inicialmente es de la Armada. Sí, como ocurre, exactamente. estamos hablando Concretamente, el medio del océano, no es frente a la costa, estás muy lejos de la costa. sí, 400 kilómetros. 400 kilómetros, y lo comienza a buscar el gobierno. Exacto. Ahora, vos hablás y con ella querés ayudar y se te ocurre la idea de empezar a buscarla a través de fotos satelitales. Sí, digamos, primero obviamente yo me ofrecí como traductor porque ellas tenían como dificultades para hablar con la aeronáutica y marina brasileña. Esto ya era un problema y el solo hecho de hablar portugués me dio como una especie de contacto directo con el teniente Marconi, que era de la aeronáutica. A partir de ahí empecé como a percolar un poco la estructura, porque ellos estaban en esa fase donde todo depende del protocolo, y vienen, todos te saludan, todos te reciben, pero vos no podés incidir absolutamente nada en el progreso, digamos, de la búsqueda. Al mismo tiempo, ellos tienen plazos estipulados de que a los 23 días se deja la búsqueda activa y pasa a la búsqueda pasiva, porque se presume que ya, digamos, hay pocas posibilidades de supervivencia. Entonces, en el medio de todo este proceso apareció esto de las fotos, apareció el hecho de que yo estaba hablando absolutamente, digamos, de caradura, digamos, con la aeronáutica, y encontramos una primera foto que podía ser relevante, lo que captó la atención de la aeronáutica. Sí. Antes de hablar del caso de la foto, por si alguien no tiene claro, hay plataformas, empresas que tienen satélites y que sacan fotos a la Tierra permanentemente y que venden esas fotos a, por ejemplo, al agro o a la industria de inmobiliaria. Son muy caras, son servicios muy caros de fotos, y la idea que se le ocurrió a los chicos, a Nacho y a las personas que estaban ahí tratando de ejercer presión para que lo sigan buscando, es ponerse a buscar pidiendo acceso a esas fotos. Se las dieron gratis, ¿sí? Sí. Entonces, desde una empresa de Estados Unidos que se llama Digital Globe, les dieron acceso a las fotos de las últimas 24 horas. Imagínense que hay un satélite dando vuelta a la Tierra que pasa por encima de la zona y que va compartiendo las fotos que tienen una serie de horas de antigüedad, hasta 24 horas. Sí, en realidad un poco más. Y ese fue uno de los temas, ¿no? Sí, y estamos hablando de miles y miles y miles de fotos. Por eso es que es tan importante tener miles y miles y miles de personas mirando las fotos para ver si alguien encuentra, y les voy a mostrar un ejemplo, algo como esto, ¿no? Sí, ¿Cómo fue que empezaron poquitos a buscar y que fueron convocando más gente que empezó a mirar fotos? Son rescatistas que desde su casa se sumaron a buscar ese velero. Sí, en realidad fue un vórtice de colaboración entre la posibilidad que te daba la herramienta, que estaba muy bien diseñada. Ellos tomaban una foto, digamos, de 100 kilómetros, 200 kilómetros cuadrados, y con eso la cuadriculaban y asignaban automáticamente, cada vez que uno entraba a internet, al sitio de ellos, te asignaban un área que vos no controlabas. Con la suma de las diferentes marcaciones, había un algoritmo que consideraba las más probables y de ahí sacabas una serie de coordenadas que eran analizadas por un comité interno de Tomnod, y ahí pasaban a las autoridades. Entonces hay una masa de gente, un grupo enorme de gente que busca, y cuando encuentra algo raro la marca, y esas fotos pasan a un siguiente nivel de fotos filtradas, y hay un grupo de gente que está un poco más capacitada para decodificar, porque como ven, no es tan fácil leer que ahí hay un velero, ¿no? Uno puede llegar a ver una mancha. Entonces, cuando uno ve algo raro, pasa a un nivel de filtrado y después empieza a ver algunas fotos que evidentemente muestran que algo hay, ¿no? Sí, aparte hay una dificultad adicional en el caso del mar, que es que el mar tiene movimiento. Y las fotos, la tecnología satelital convencional tiene ciertas dificultades para filtrar este tipo de imágenes. Entonces ellos tenían que hacer una serie de correcciones para que pudiera verse así incluso. Pasaban los días, la Armada seguía buscando. Sí, en realidad había una serie de... Uno ahí empieza a descubrir cómo funcionan las diferentes jurisdicciones y estructuras gubernamentales. Empieza a encontrar las internas entre la Armada y la Aeronáutica, y las diferencias de la cadena de mandos en las diferentes fuerzas armadas, ¿no? Porque la Armada brasileña tiene un sistema de rotación de jefes, entonces uno tiene un referente fijo con quien hablar.
En cambio, la aeronáutica tiene una persona que es asignada a la búsqueda y queda durante todo el periodo. Esa era obviamente nuestra referencia. Claro. Entonces uno trataba de ir hablando con ellos porque los otros no te iban dejando. Y en nuestra estrategia era ir tratando de, digamos, de permear cada vez más los medios de comunicación y al mismo tiempo escalar la gente que colaboraba para generar presión social. ¿Y qué pasó cuando encontraron la primera foto? Bueno, la primera foto fue encontrada, digamos, fue tomada 3 días después de que yo me enteré, que fue 5 días después de, o 4 días después de la búsqueda, sí, que entró en deriva, y ahí, digamos, ahí hicimos cartas a todo el mundo, hicimos cartas a los embajadores, hicimos cartas a las armadas de un lado del otro, hablamos con cuanto más alto pudimos, y logramos que la aeronáutica hiciera un primer vuelo de rastreo. Imagínense por un momento, yo me imagino del lado de la Armada, que tiene todo el conocimiento del mar, todos los recursos, los satélites, los radares, que venga un ciudadano de Argentina y que le diga que encontró el barco y que vayan a buscarlo porque él sabe dónde está. O sea, me imagino que el tipo primero se ríe o debe ignorar el pedido. Se debe disparar un debate interno ahí en la Armada, imagínate, porque en función de esa foto tienen que decidir si mandan más barcos, si invierten recursos en continuar una búsqueda que después de 19 días en teoría se acaba, ¿no? Por protocolo. Sí, de hecho se acabó 2 veces y 2 veces logramos hacerla retomar. Se acabó en el lado argentino, se acabó en el lado brasileño y de las 2 veces la conseguimos hacer retomar. Con diferentes fotos clave que fueron apareciendo y tuvieron muchísima repercusión. Y ese es como, en principio, y después continuamos la historia, ¿no? Pero un tremendo ejemplo de empoderamiento ciudadano con nuevas tecnologías. Si no existiera internet o no existiera este acceso a esta información que se les ocurrió a los chicos, que ellos tomaron la iniciativa, lo normal hubiera sido quedarse de brazos esperando a ver si lo encontraban o no lo encontraban. Y lo que pasó es que generaron un impacto mediático enorme porque se pusieron a buscarlo. Y me parece que algo que noto en común en las 3 historias, que vienen de campos bien diferentes, es que vemos un nivel de participación ciudadana mucho mayor. Desde políticas, desde decisión académica y científica, y de iniciativa propia de ciudadanos. Te pregunto, Carlos, ¿cómo es la participación ciudadana en Cascos, tanto desde el voluntariado que participa, argentino mayormente o exclusivamente, y después cómo es esa interacción con las comunidades de cuando llegamos a trabajar en una misión? ¿Nos adelantaste algo de, entiendo, apoyo psicológico, apoyo educativo? ¿Cómo es tanto de participación hacia adentro como hacia afuera cuando viajamos? Bueno, mira, Nacho acaba de dar un dato muy importante, que es la identificación de la contraparte. Vos necesitas a la comunidad. Cascos Blancos, aclaremos esto, tiene una disposición para trabajar internacionalmente. Es decir, para trabajar nacionalmente necesita pedidos especiales cuando los recursos, digamos, de la nación requieren por algún expertise determinado o por alguna cosa. Es decir, que está preparado para trabajar internacionalmente. Entonces, una de las cuestiones más difíciles, pero que son las más necesarias, es identificar una contraparte que permita, lo que decía Nacho, abrir puertas, conocer lugares y fundamentalmente coordinar el trabajo. Porque una de las cuestiones más importantes para nosotros es no meternos por la ventana, por así decirlo. Digamos, hay un principio internacional que nosotros respetamos mucho, que es la no intromisión en los asuntos internos de los países. Entonces, a partir de eso, nosotros necesitamos que la contraparte local, es decir, el país que ha sufrido un evento de estas características, pueda, digamos, por un lado solicitarnos y que nos solicite, y por otro lado orientarnos dónde vamos a trabajar nosotros, dónde va a trabajar otro país, dónde va a trabajar otra organización, para no superponer esfuerzos y para optimizar, digamos, la asistencia. En esto, digamos, yo te contaba hace un rato porque, digamos, a mí, por los años que tengo, he podido apreciar, digamos, la importancia del avance tecnológico, digamos, ¿no?, que ha habido. Hoy en día, por ejemplo, la posibilidad de trabajar online y la posibilidad de transmitirnos información de esta manera ha facilitado muchísimo el trabajo. Es decir, por ejemplo, nosotros, digamos, recibimos un pedido del país diciéndonos qué es lo que necesita.
Y cuando nosotros lo despachamos en el avión, por ejemplo, para dar si es una asistencia de tipo, digamos, de insumos humanitarios, nosotros cuando lo despachamos ya le estamos informando la guía de lo que va en viaje. En los 5 horas que llega el avión de acá, digamos el ejemplo de Ecuador para tomar el terremoto más reciente, en ese lapso ya en Ecuador ya saben a dónde van a enviar las cosas, que es un sistema de logística común, digamos, es el que tiene cualquier distribuidora de mercaderías acá en la capital, pero esto no estaba antes aplicado a lo que es la asistencia humanitaria. Y nosotros hay un sistema que se llama SUMA, Supply Management, que fue diseñado por la Organización Panamericana de la Salud para medicamentos, que Cascos Blancos lo adaptó internacionalmente para todo tipo de suministro que tenga que ver con la emergencia, de acuerdo al tipo de emergencia que sea. Entonces, la ayuda que dio la tecnología en eso es impagable, porque si no antes, muchas veces, la gente en general es muy solidaria, pero no sabe qué tiene que donar. Esto sigue siendo hoy en día una dificultad, digamos, en la comunidad, porque muchas veces la gente quiere saber qué donar y no sabe qué donar. Por eso también hay muchos que piden, dennos plata, dónennos plata, porque de esta manera organizamos mejor y no nos llenamos los depósitos de cosas que luego no nos sirven o no las podemos utilizar en esto. Entonces, digamos, toda esta tecnología nos permite identificar claramente y no abarrotar los depósitos que luego se nos vuelven un problema, porque también en las emergencias se vuelven un problema. Después hablemos en otro momento de la otra parte de Cascos Blancos que tiene que ver con la coordinación de la Plataforma Argentina de Reducción de Desastres. Sí. Es decir, que no solamente participa respondiendo al desastre, sino que hoy en día está mucho más aplicada a lo que tiene que ver con tratar de evitar el desastre o por lo menos de reducir su impacto, ¿no? Y en cuanto a participación de voluntarios, sea desde nuevas tecnologías o como sean convocados, si alguien que está en la audiencia quiere ser voluntario de Cascos, ¿podemos ser voluntarios, por ejemplo? Absolutamente. Digamos, no hay, el requisito que tiene es que sí tiene que ser mayor de 18 años. Digamos, ese es un requisito, digo porque hay otras organizaciones aquí presentes que no tienen ese requisito. Nosotros lo tenemos también por esta cuestión de que nos desplazamos internacionalmente, entonces necesitamos que sea una persona mayor de edad para poder hacerlo sin dificultades en ese tema. Luego, lo que tiene que responder es al perfil del voluntario que se necesita. Es decir, que si se necesita un médico, va a tener que tener su graduación de médico. Pero si se necesita manejar un camión, hay que tener una persona que tenga su carnet de manejar el camión. Y si en algunos lugares, ustedes saben que el deporte, por ejemplo, es una cuestión que ayuda a la recomposición de la sociedad, que entretiene a los chicos, bueno, hay que tener la acreditación para hacer esa tarea. No alcanza con que uno le guste jugar al fútbol, por así decirlo, sino que tiene que tener una acreditación real. Nosotros lo que le pedimos siempre es que tenga, digamos, que no vaya a experimentar con la comunidad. Nosotros ponemos mucho en énfasis la importancia de la víctima, digamos, ¿no? Tener que tener en cuenta que nosotros vamos a prestar al servicio a gente que ha sufrido o que está con posibilidad de sufrir un evento importante. Buenísimo. Entonces, por lo tanto, hay que pensar fundamentalmente en eso, más que en las necesidades nuestras, digamos, de tener una experiencia. Esto también tiene que ver mucho con la tecnología, con los laboratorios y todo eso que utilizan a veces este tipo de eventos desastrosos para digamos, poner en práctica, experimentar o promocionar nuevos productos. Esto también es una cuestión que hay que tenerla muy en cuenta y que ocurre y que hay que tener ojos atentos a esto. Pero todo lo que nosotros desplazamos son equipos preseleccionados y entrenados, porque ponemos el énfasis en que lo más importante es la víctima y no nuestra, digamos, nuestra capacidad o la experiencia de la gente. Desde el punto de vista de la comunidad, Fede, yo me imagino, me pongo en el lugar de los chicos de la escuela que reciben a la comunidad de científicos que viene a trabajar en el barrio y que me invita a participar como grafitero o haciendo el mapa de riesgo de mi propio barrio. ¿Qué tipo de transformación genera ese proceso en el ciudadano que de golpe es invitado a participar de algo así? Voy a poner una de las fotos. Sí. Sí, esa está buena. ¿Qué les pasa a ellos? ¿Qué les pasa a los chicos? ¿Qué pasa a ellos? La primera reacción cuando llega un meteorólogo a un lugar es
vos sos mentirólogo. Porque bueno, le pifiás siempre. ¿Es cierto eso? No, ahora después ahí cerraba con eso. Entonces, no, porque el servicio meteorológico, el meteorólogo, el de la tele, el quien sea, dijo que iba a llover y no llovió, que iba a ser frío y no hizo frío, que el sol, que si está nublado. Entonces la primera es esa sensación de como cierta desconfianza en algún punto. Tenés que revertir una percepción inicial que te juega en contra. Entrás perdiendo 2-0. Y ahí entrás perdiendo exactamente. Y ahí va donde lo fundamental es trabajar sobre la percepción y volver sobre el concepto que dije antes del pronóstico como construcción social. Porque si yo ahora les doy un texto a cada uno en un papel con una alerta meteorológico que tiene validez de 6 horas, imaginemos que la emite ahora el organismo oficial en el país, el Servicio Meteorológico. Yo se la doy a ustedes, como está escrita, y le digo dibújenla, todos van a dibujar cosas distintas. Primer punto, ¿sí? Cada uno va a tener su área de influencia. Segundo punto, una vez que la dibujaron, nos ponemos de acuerdo todos en el pizarrón de cuál es el área que está bajo riesgo, no sé, área metropolitana de Buenos Aires. Si Carlos está en la zona de Vicente López y Nacho está en la zona de Quilmes, la tormenta pasó por Quilmes y Nacho me va a decir, uy, sí, se me llovió todo. Pero si lo que puede pasar, una tormenta y por Vicente López, tal vez viene Carlos y me dice, sos el mentirólogo. Entonces, no pasó nada. Entonces ahí es como que nos da el pie a empezar a meternos en cuestiones más técnicas, explicar por qué pasa eso, ¿no? Una tormenta tiene un radio de acción, hoy día la capacidad técnica mundial, no solo de la Argentina, es limitada porque es una disciplina desde el punto de vista técnico muy compleja de pronosticar, digamos, hay muchos desafíos, la incertidumbre es muy grande por los modelos conceptuales de la atmósfera que tenemos, la capacidad de medirla, si bien creció la tecnología con radares, con satélites, con observaciones de superficie, no es trivial, no es fácil incorporar todo eso a un modelo conceptual y hacerlo funcionar. ¿Y todo eso se lo explican a los chicos? Exactamente. Hay ejercicios, hay juegos que fuimos diseñando para explicarle esta situación de por qué no es que estamos fallando. Es la atmósfera, es caótica, ¿sí? La teoría del caos, que se escucha muchas veces, la de un aleteo de una mariposa en Japón genera un huracán. En el Caribe nace de intentar estudiar cómo crece y deja de crecer una nube, la microfísica de nube, ¿sí? Que es una materia de la carrera. Entonces ahí es donde un poco la transformación o lo que se viene generando es por un lado eso, de que dimensionen que la alerta que se dio no es que falló, digamos, que entiendan la complejidad del problema y que entiendan que es un pronóstico no determinístico, ¿no? Que te voy a decir pasa tal cosa a tal hora y en tal lugar, sino que es probabilístico, que digamos que hay un rango de probabilidades de cosas, hay escenarios que pueden pasar. Entonces, a partir de esos escenarios uno va a tener que tomar decisiones, ¿sí? Ante una alerta va a tener que manejarse de una manera distinta que si no hay alerta. Puede no pasar nada, mejor. Y otra de la sensación o lo que lo terminan diciendo los pibes, entonces conviene sobrealertar. Y sí, conviene sobrealertar. Conviene, ¿qué voy a ahorrarme una alerta para que después me digan que no soy mentirólogo? No, me conviene sobrealertar. Está demostrado a nivel mundial, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, en materia de tornados, en los últimos 20 años, un tornado te avisa, en 1986 te avisaba con 6 minutos de anticipación. Hoy te avisa con 16 minutos de anticipación y es tapa de la revista Time. Pero las falsas alarmas, desde 1986 hasta la actualidad, las mantienen en el 80%. Es decir, aciertan tan solo el 20% de los tornados que pronostican, ¿sí? Entonces, está demostrado, conviene sobrealertar y ahí viene el trabajo de la previa, lo que decía Emiliano, de bueno, no quiere decir que sobrealertar, no importa, hay que estar preparado, esa situación de tener claro que los pronósticos no es que fallan, sino que son probabilidades que están moviéndose en el espacio y en el tiempo, y bueno, ese ejercicio de la probabilidad es el que un poco es como que le hace un clic de cambiar del determinístico al probabilístico. Y después de que les enseñás todas estas cosas y los invitás a trabajar en el campo, ¿vos sentís que después están más atentos, más proactivos? ¿Cómo transforma a la comunidad, al menos educativa o de chicos, todo este proceso? ¿Cómo transforma? ¿Cómo transformó? En las localidades que vinimos trabajando se genera un diálogo, y hoy día con las tecnologías como puede ser WhatsApp, fundamentalmente WhatsApp,
de ida y vuelta. Ven una nube, che, está la nube, no hay alerta. No, tranquilo, no pasa nada. Y generamos mecanismos de que las alertas, que el organismo oficial es el servicio meteorológico que emite alertas, les dejamos a ellos en sus celulares, en sus computadoras, en su Facebook, dónde ir a buscar esa alerta y que de manera automática a ellos les llegue. Entonces, es como que se genera un ida y vuelta, y donde hay una esquina negada van y te sacan la foto y te la mandan. Es como que se genera un diálogo permanente en torno al monitoreo y el alerta. Comunidad, comunidad local, vecino, comunidad técnica. En el fondo estamos diciendo acá que una forma de reducir el riesgo, además de educar, es invitarlos a participar. Si estás participando de ese proceso, naturalmente prestas más atención, estás más preparado, hay menos riesgo. Es monitorear. Sí. Es monitorear y que ellos estén atentos a la situación, y eso naturalmente, atento al pronóstico, cuando hay una alerta, el aviso, una alerta meteorológica son 6 horas, un aviso a corto plazo son 3 horas. Esos conceptos, digamos, ¿qué es eso? Ir trabajándolos con ellos para que los tengan interiorizados, digamos, es el mecanismo. ¿Alguno te dijo que quiere ser meteorólogo? No, a algunos les gustó la oceanografía, porque hay oceanógrafos en el equipo también, y con esto salir a andar en barco, y los oceanógrafos en general es más romántico, ¿no? Imagínate si a esos que les gustaba el océano los invitabas a buscar el barco. Bueno, y quería comentar una anécdota con respecto a esto, o un comentario. Uno de los oceanógrafos que trabaja con nosotros corre modelos de deriva, es decir, una vez que uno dice, bueno, una partícula en el océano la puedo seguir por un modelo, si yo le inyecto viento. Cuando pasó lo del tunante, había estaban todos ahí viendo, bueno, corramos el modelo para ver, en función del viento que hubo esos días, a ver cuál sería la probabilidad de dónde encontraríamos con mayor probabilidad el tunante. Es decir, como para mostrar un ejemplo, como se activaron múltiples actores, también la comunidad científica tuvo un rol en armar esos modelos de dispersión o modelos de deriva que le llaman los oceanógrafos, y uno de los que trabaja con nosotros hizo unas simulaciones ahí, oceanógrafo, ahora en ese momento. Y después de ahí quedó el ejercicio, porque eso es interesante, porque ahí quedó el ejercicio, y después hubo un par de situaciones que nos volvieron a contactar, más chiquitas en el sur de Argentina, no sé si se acuerdan, un par de situaciones, y como que quedó el ejercicio, es decir, como que se aprendió a raíz de un evento. Sí. A dar un aproximado a partir del cálculo de derivas de dónde podría estar, por ejemplo, este barco. Si el viento viene de allá y va para allá, lo voy a ir a buscar allá, no lo voy a ir a buscar allá. Más o menos como para entenderlo. Muy interesante. Nacho, además de estar interactuando los familiares con la Armada y vos con los internautas que buscaban, ¿cómo fueron esos otros actores que entraron en escena, como puede ser los oceanógrafos? Hubo varios especialistas que se sumaron a apoyarlos, a darles credibilidad, a generar presión. ¿Cómo se fue generando esa bola de nieve en la que se sumaron diferentes actores de la sociedad? Sí, bueno, a medida que se fue ampliando y nos fue desbordando también el proceso, finalmente nosotros éramos unos amateurs. Se fue apareciendo primero la gente de náutica, todos los clubes de los clubes SAR, se empezaron a acercar, empezaron ellos a hacer modelos de deriva, empezaron después consultores a aparecer con modelos. Tengo 30 modelos de deriva guardados en la computadora, y empezaron hubo un microproceso de especialización furioso en el lapso de 2 meses. Y 2 meses después nosotros ya hablábamos el dialecto de los marinos, y apareció mucha gente que no solamente nos daba insumos de información técnica, sino también que se multiplicaron los contactos. Incluso nosotros en los primeros días hubo un buque noruego, el Selge, que estuvo siguiendo al barco cuando ya lo habían detectado. Ese después se alejó, pero nosotros llegamos hasta a tener la bitácora del barco, digamos. Claro. ¿Cómo llegamos a tener la bitácora? Para ver si estaba verificando si efectivamente nos habían dicho lo que habían hecho, que no se habían ido, porque eran un barco mercante. Bueno, porque fuimos contactando gente, la teoría de los 6 grados de separación funcionó fantásticamente. Y en un momento teníamos como un desborde de grupos descoordinados
autoconvocados que iban todos tirando. 90.000 personas participando. Sí, esos con los que estaban los taggers, los que marcaban Claro, el pero panda. la red de expertos, claro, ¿no? Unas gente Exacto, haber habido unas 200 personas que, digamos, de manera un poco inorgánica se fueron organizando, y lo difícil de todo esto era discernir qué información era útil y cuál no, quién eran, porque aparecían también en el medio locos, uno que decía que era del NOAA Boston, que tenía fotos satelitales, o sea, se presta a un montón de situaciones muy folclóricas, pero digamos, o gente que quiere colaborar, como decía Carlos, que por ahí te embarran la cancha con información que no te resulta de utilidad. Uh-huh. Y hay Acá en la foto que vemos. Sí, acá en realidad son 3 fotos diferentes de diferentes momentos. La foto, digamos, del 2 del 9, esto fue el 26 del 8, que fue la primera que dio una alerta, y la comparación con diferentes, digamos, modelos, o mejor, diferentes barcos del mismo modelo, que era un BAN 41, como comparación de que podía ser... Esto como para reforzar el argumento de que el Exacto. barco era ese que aparecía en la foto, mostramos una comparación hecha por expertos en náutica, Exacto. de que el que está en una foto, o el que está estacionado, no necesariamente es el tunante. O sea, No, es un barco del igual, mismo modelo. que mostramos que ese mismo barco que se ve así cuando en una foto satelital de un barco igual estacionado es el mismo que el que encontramos en la foto. Correcto. Porque imagínense que en realidad, corregime si me equivoco, pero los chicos están encontrando fotos del barco y se los dan a la Armada, y la Armada tiene que decidir si manda otro barco. Hay un delay, hay un tiempo que pasa entre la foto, que ya tiene 24 horas, la discusión, el protocolo, el barco que sale, y tal vez pasaron 5 o 6 días. Entonces es bien difícil que aún habiéndolo encontrado y dando las coordenadas, después tienen que ir a encontrarlo en ese lugar, y por eso es que, como el barco se está moviendo con las derivas, la comunidad de oceanógrafos y especialistas les daba esa información que faltaba para decirles, mire, estaba acá hace 24 horas, ahora pasaron 4 días, debe estar un poco más allá. Es más o menos y a medida que fueron pasando 2 días se iban abriendo más hipótesis, y algunos trabajaban en modelos de deriva de lo que nosotros llamamos la hipótesis norte, y otros de la hipótesis sur. Entonces, por eso, una de las cosas que a mí dos cosas me quedan como muy claras para sacar algo positivo de esta historia, que finalmente no terminó bien, si bien se encontró la balsa, lo cual, digo, habla de que medianamente la búsqueda estuvo bien orientada y estuvimos muy cerca, pero más allá de eso, los primeros días en estos tipos de desastres son críticos, son los momentos donde más probabilidades uno tiene de encontrarlos, y ahí, digamos, voy a decirlo en términos vulgares, no se puede andar con boludeces, digamos, el protocolo tiene que ser muy claro, tiene que haber muy buena coordinación, es un tema de coordinación, y sería muy interesante que con la afluencia de tecnologías que hay ahora, uno pudiera tener un protocolos de coordinación, digamos, claro, con la ciudadanía, de manera de poder maximizar la posibilidad de encontrarlos en el primer momento. ¿Cómo sería si nos pusiéramos ahora, nosotros, con la experiencia que tenemos, a construir un protocolo de acercamiento entre procesos? Pasa que en este caso es poner la Armada o un gobierno, con la participación ciudadana. 90.000 personas quieren ayudar a una Armada a encontrar un barco. Los procesos que tienen naturalmente son muy diferentes. ¿Qué podría acercarlos, según la experiencia que tuviste en este proyecto? A ver, yo creo que lo digo sin ningún conocimiento técnico al respecto. Pero, ¿qué podría haber sido diferente como para que la velocidad de ejecución de la Armada sea mucho más rápida una vez que ustedes encontraban fotos? Hubiera sido muy diferente si hubiéramos podido tener, digamos, hubieras tenido más claro cómo funciona. Si hubiéramos tenido un mecanismo o un protocolo para poder colaborar desde afuera, ese es un punto. O sea, la cuestión de la coordinación sociedad civil con gobierno, cuando vos tenés un fenómeno masivo de producción de información, saber cómo canalizar la información, o sea, tener como protocolos para saber a quién decirle qué cosa para llegar más rápido. Y en tercer lugar, hay una cuestión también de tecnología hard, que es el plazo que pasa entre que uno pide una foto, efectivamente la sacan, que por ahí ese día no está porque hay nubes, entonces tienen que sacarla de nuevo, y después cómo la distribuyo. Ese plazo es absolutamente crítico. Claro. Y Carlos, si pensáramos en estas miles de argentinos que se sumaron a una iniciativa así y que tenían ganas de participar,
que en realidad le habrán dedicado el tiempo que podían desde su casa, pero pensando en esos voluntarios de cascos, ¿no? que viajan, si nosotros quisiéramos invitar a miles de estos voluntarios que no pueden irse del lugar donde viven, van a ayudar desde su casa, ¿podríamos tener un grupo de cascos virtuales que ayudan a distancia? Sí, estoy hablando de la prehistoria casi, pero en el 2001 se hizo el Año Internacional de los Voluntarios. Y una de las premisas fundamentales fue la generación de voluntariado virtual. Hay mucha gente que no tiene quizás tiempo para desplazarse a otro lugar o para prepararse o demás, o por cuestiones familiares o personales o físicas o lo que fuere, que desde una computadora pueden dar un servicio muy grande, de todo tipo. Es decir, yo recuerdo que a partir de ahí surgieron algunas plataformas que colaboran con otras ONGs. Por ejemplo, este tema de ayudarles a las ONGs a armar su página web o a difundir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el fundraising, todo lo que tiene que ver con la colecta de donaciones, digamos, hay páginas que ayudan a otras ONGs, hay, digamos, voluntarios virtuales que ayudan a otras ONGs a hacer esto a partir de las redes sociales, porque no todos están preparados para esto, entonces hay una forma de colaboración ahí. No a nosotros, desde Cascos Blancos particularmente, empezamos con una tarea de ese tipo para alimentar información nuestra, para difundirla y demás. Estamos revisando esa cuestión, no nos fue, digamos, porque también hay gente que quiere una actividad, por así decirlo, intensiva en la red social, claro. Y en realidad nosotros estamos tratando de que no haya más desastres. Estamos al revés, estamos tratando de no tener trabajo, por así decirlo. Entonces estamos trabajando desde otra vía para este tipo de cuestiones, entonces no hay un requerimiento tan puntual para trabajar en esto. Pero te voy a dar un dato más. En la última plataforma, la última reunión de la plataforma Nacional para Reducción de Desastres, se acordó, entre otras cosas, crear un foro virtual de la plataforma para integrar más a la totalidad del país, porque vos sabés que estas cosas de la centralidad de Buenos Aires hace que la mayoría de las reuniones se han hecho acá en Buenos Aires, entonces tienen que venir del interior a Buenos Aires. Tratamos de modificar esto y lo llevamos al interior y se ofreció Neuquén de sede y le fue la mitad de la gente que viene a Buenos Aires, porque todo el esquema del país está mejor diseñado para venir a Buenos Aires que para ir a otro lugar del país. Entonces ahora se está buscando la manera de acercarnos mejor a través de foros virtuales. Gracias. Fede, si el servicio meteorológico quisiera o decidiera hoy llevar a nivel nacional esa experiencia participativa que hicieron a nivel local, ¿cómo sería? De ahora en más vamos a trabajar con la comunidad a todo nivel porque el pronóstico es social, porque la atención a los alertas también tiene que ver con la participación de la gente. ¿Podríamos llevar a ese nivel la participación ciudadana? Sí, o sea, vos estás planteando escalar ese esto modelo local a 2.500 a política nacional. 2.500 municipios que hoy tiene la Argentina. Y bueno, ahí un poco la conclusión o lo que pensamos, lo que venimos pensando es que el camino es la escuela, ¿sí? Si uno se apoya en la escuela, que es un actor territorial muy respetado, donde van los pibes, es obligatorio hasta los 18 años, es fundamental. ¿Darle más responsabilidad al docente? No. El docente está en el aula para enseñar, no le estamos pidiendo eso al docente, pero hay directivos, hay equipos pedagógicos, en el caso de Provincia de Buenos Aires hace ya 6 años, hay gabinetes pedagógicos con tareas los que están muy activos, un pibe faltó 3 días a la escuela y esa trabajadora social sale a ver por qué, va a la casa, toca el timbre y se fija por qué ese chico no fue a la escuela. Claro. Entonces, si uno diseña una estrategia de trabajo a nivel nación, provincia, y bueno, las escuelas son de la provincia, no de los municipios, pero en esas escalas, si vemos de qué manera uno incorpora al municipio, al gobierno municipal, la escuela es como una gran puerta. ¿Y con qué? Con estos equipos pedagógicos que lo tienen en los últimos
8 años, casi todas las jurisdicciones del país tienen equipos pedagógicos con trabajadores sociales y en este rol, los que están activos saliendo a ver qué está pasando. Entonces ahí es donde se genera una ventana donde uno, no sé, capacitadores de capacitadores y entrar a trabajar una estructura, simplemente tal vez con un instructivo de cómo ese gabinete pedagógico de la escuela, hoy la mayoría tienen celulares, se le llegue la señal o le llegue la alerta meteorológico, le llegue la alerta de nieve, porque bueno, estamos hablando de lluvia e inundaciones acá, pero si uno se va al sur es un problema, si se va al noroeste argentino es otro problema, claro. Viento intenso, sonda, bueno, empieza a recorrer el país, tenemos todo. Entonces yo creo que si uno dice cómo escalar, a través de ministerios de educación, nación, provincia, municipio. Y te hago una pregunta. Si yo me quiero comprar una propiedad en la provincia de Buenos Aires y me quiero asegurar de que no la compro en un lugar inundable, ¿a quién le tengo que preguntar? Bueno, eso es lo que está preguntando, es los mapas de riesgo de mapas de riesgo de provincia. Yo soy un ciudadano, no sé ni siquiera qué es un mapa de riesgo, pero me quiero asegurar de no poner mis ahorros en un lugar que después se me inunda. ¿A quién le pregunto? Bueno, ahí hay dos respuestas para dar. Una es, el año pasado, en la COP21 de París, la Argentina, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, junto con Cancillería, hizo una propuesta en distintos frentes de cómo combatir el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Y se presentó algo que se llama la Tercera Comunicación Nacional, que es un informe de distintas disciplinas, tanto meteorológicas como proyecciones futuras que pasan 20, 30, 40 años, y entre esas también se generaron mapas de riesgo a nivel nacional. Esa tercera comunicación está publicada, está presentada, pero trabaja a escala municipal, ¿sí? Entonces, vos no definís en qué municipio querés vivir, sino en qué barrio del municipio querés vivir. Entonces, el desafío ahora es pasar a trabajar a una escala más chiquitita. Y ahí aparece otro actor fundamental, que también hay gente que trabaja con nosotros, que es el Instituto Geográfico Nacional. El Instituto Geográfico Nacional es una entidad de más de 100 años y hará cuestión de 5 o 6 años se equipó con una cámara de altísima resolución que permite sacar fotos aéreas de un tamaño de 40 centímetros por 40 centímetros, es un píxel. Y me permite terminar desniveles de 40 centímetros. ¿Qué estoy queriendo decir? Que puedo ver el terreno a la perfección. Y ahí es donde uno puede empezar a generar modelos digitales de terreno para empezar a ver cuáles son las zonas más bajas, las zonas más altas, las que tienen más riesgo, las que tienen menos riesgo. Eso desde el punto de vista netamente técnico sobre a dónde preguntar. Instituto Geográfico y Tercera Comunicación Nacional. Antes de pasar a preguntas y respuestas, te quiero hacer, Nacho, una pregunta más. Vos conectaste con esta misión por una razón personal. Los que estaban perdidos eran los padres de tu amiga. Y se generó una energía, bueno, participativa de miles de personas ayudando, que en un momento cuando se acabó la campaña y se dio por cerrada la misión, tristemente, una energía que hay de ganas de la gente de ayudar a través, desde su casa en una misión así. ¿Te pasó después de que terminara la campaña que te cruzás con casos y situaciones en las que si invitaras a aquellos 90.000 solucionaríamos juntos el problema? ¿Cómo se le podría dar continuidad a toda esa energía de gente que quiere participar y aplicarla a otras cosas después de que termine una campaña así? Es una pregunta compleja. Yo creo que en efecto hay toda una energía que se genera y que yo creo que es profundamente emocional, digamos, de conexión con el hecho, digamos, porque esto no era un desastre, digamos, de multitudinario, era una cosa muy particular. Y creo que cuando salga como salga el resultado, la gente termina como cargada, digamos. Y después uno tiene como un rezago de sensación de algo, bueno, ¿a dónde pongo todo esto, digamos, ¿no? Yo creo que si se pudieran rescatar los mecanismos de conexión, incluso a veces los foros, inclusive hubo un foro de Facebook de 40.000 personas,
digamos, para poder, digamos, aplicarlos a otros casos, creo que habría herramientas muy concretas, digamos, para plantear diferentes misiones o... perdón, y adiciono un comentario. Yo, bueno, para venir a hablar hoy, porque es la primera vez que hablo de esto, le pregunté a mi amiga a ver si podía, digamos, porque, bueno, es una cosa que le produce un dolor enorme y no es algo que sobre lo que me gusta hablar, pero le pregunté, bueno, a ver si me sacaba cagando y me dijo, mira, en la medida en que esto sirva para alertar a otros o, digamos, tenga algún tipo de constructividad posterior, yo creo que es positivo. Y en ese sentido me parece que la pregunta que me haces es muy atinada. Sí, y la idea es que este caso tenga la repercusión ahora también, tal vez sin esa carga de drama o de estrés, que siga inspirando a otros ciudadanos, que tomen la iniciativa, que organicen a la gente y que se pongan a buscar o ayudar. Emi, una cosa que no sí. quería sumar a lo que me habías preguntado. Esa fue la respuesta técnica. Después el sentido común es elegir el barrio que te gusta, vas y le preguntás al vecino, digamos. O sea, eso sería como... Anoten. Eso es fundamental. Preguntas y respuestas, aprovechen, pregúntenles de todo. Veo que hay varias iniciativas. Lo único que les pido es que nos aseguremos de preguntarle al meteorólogo qué esperamos que el servicio me prediga y qué no puede predecir. Así ya clarificamos. Pero no se lo voy a preguntar yo. Adelante. Bueno. Sí. Yo quería preguntarte respecto a los modelos de deriva. Me interesó muchísimo. Quería saber si habían estudios respecto a los arroyos intubados, porque entiendo que el modelo de deriva es para lo que está destapado o también podés trabajar en lo que está tapado. Y te quería preguntar si para la construcción o el diseño de lo que fue el plan hidráulico de la ciudad de Buenos Aires, alguna vez los consultaron. Bueno, con lo que es respecto a la deriva, lo que es deriva es para mar abierto, ¿sí? Un modelo de deriva como el que se usó para el Tunante. Lo que mostré yo de la imagen de la cuenca San Francisco-Domingo, sí, ahí hay arroyos entubados y ahí lo que se usa es un modelo hidráulico. Y sí, se puede simular, si uno tiene la información hidráulica acertada de las bocas, un montón de información, sí, se puede... se modela, de hecho es lo que mostré en esa imagen, una modelación sobre la crecida de arroyos entubados, no entubados, mixtos, porque el arroyo viene desentubado, viene al aire libre y en un momento entra a la localidad y se entuba. ¿De qué localidad? ¿De qué parte de la ciudad? Okay. Mira, y esa es la primera pregunta. Y la segunda, sobre consultas, digamos, lo que es CONICET en materia de lluvias, no que yo tenga conocimiento. ¿Okay? Al CONICET, habría que ver si en el servicio meteorológico han hecho una consulta. Pero en lo que ¿Cómo? Sí, la meteorología juega un rol. La meteorología juega un rol. Sí, no sé si se me escuchan bien. Sí, muy bien. 4 preguntas. Sí, una para Pero cada uno. Hagámosla Muy breve. Para Carlos, ¿qué es la plataforma nacional para la reducción? Las digo las 4, así ya no hablo más. ¿Hay otros que quieran hacer preguntas? Elegimos una y después si nos da tiempo volvemos a otra. Dale. Lo más rápido, para mi ignorancia, ¿qué es la plataforma para la reducción de riesgos de desastres y quién la maneja? Cortito, ¿no? Es, digamos, la Naciones Unidas hizo una propuesta a partir de lo que se llamó el marco de acción de Hyogo, que era un proyecto para la reducción de los desastres. Ahora fue reemplazado desde el año pasado por el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre, esa es la denominación. Impulsada por Naciones Unidas, hay una plataforma mundial o global, una regional de las Américas, y luego invitan a que los países la constituyan las propias. Está integrada por organismos del Estado, es decir, tanto nacional, provincial como municipal,
son invitados, no todos participan, los que quieren participar, sector privado, sector académico y sociedad civil o ONGs. Acá hay algunos presentes que han participado en las reuniones, él también. Es decir, es un sector, digamos, que trata de ayudar en la discusión de políticas tendientes a la reducción del riesgo de los desastres. Buenas tardes, gracias a todos por la presentación. Un solo dato, perdón, que me falta completar quién está a cargo de esto. Está a cargo Cascos Blancos por la Cancillería y la Secretaría de Protección Civil por el Ministerio de Seguridad. Quería consultar cómo se hace, mencionabas hace un rato, Federico, el tema de las sobrealertas y de alertar de más, y se habla también de trabajar en las escuelas para la prevención y la resiliencia. Nosotros somos criaturas de hábitos, que si no llueve o si no hay granizo, y a la tercera o cuarta alerta que dicen granizo, ya no prestamos más atención. O terremotos, bueno, tenete una linterna al lado de, bueno, después del terremoto la voy a tener. 10 años después ya no tengo más la linterna, no tiene pilas, la perdí. ¿Cómo hacemos para evitar eso y fortalecer la resiliencia? Sé que es trabajando en las escuelas, pero ¿cuál es el modelo a largo plazo para evitar esa comodidad que tenemos, ¿no? Si no graniza no voy a tapar el auto. Hasta que ya es demasiado tarde, granizó, rompí el auto, o se inundó, o hubo un terremoto, o lo que fuera, ¿verdad? Gracias. Es lo más difícil, es decir, es el cuentito del pastor y las ovejas, ¿no? Y el lobo. Es decir, es así, lo que vos decís, cuando él comentaba que el 80% de las alertas no son ciertas, yo pensaba en eso, digamos, ¿no? Lo más probable es que ocurran, que haya reacciones de ese tipo. Es una de las tareas más difíciles, la de generar hábitos. Hay una serie de cuestiones que, digamos, nosotros tenemos pruebas. Es decir, la campaña antitabaco funcionó en un 80%. ¿No? Es decir, la gente adquirió hábitos. Es decir, hay menos, hoy en día hay menos papeles en la calle. La gente se acostumbró a tirar en el cesto de alguna u otra manera y se está acostumbrando a manejar de a poco, lentamente, pero lo está haciendo el tema de los tachos verde, negro, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una generación de hábitos que es la que hay que mantener. Hay otras experiencias. A mí me tocó ser observador de un simulacro en Atucha, ¿no? Conocen ahí al lado de Lima, de Zárate, un simulacro digamos, de una alerta atómica. Resulta, yo no sé si ustedes saben que lo mejor que hay para, si hay un escape nuclear, digamos, un escape de energía atómica, es la pastilla de yodo. No sé si ustedes saben, es un antídoto inmediato y uno no se afecta por la radiación con la pastilla de yodo. Entonces en los simulacros se distribuyen las pastillas de yodo, de un año se van distribuyendo y al año siguiente se hace el simulacro. La gente no encuentra jamás la pastilla. Y ocurre en un lugar que está a 10 kilómetros menos, 5. Lima está a 5 kilómetros de la planta. Lo que ocurre es que toda la gente de Lima trabaja en la planta. Por lo tanto, tiene como una confianza, va al trabajo. ¿Me explico? No lo toma como una situación de que puede haber una... Y le agarra un poquito de temor cuando ocurre Fukushima o un evento de esa trascendencia mundial, pero si no, no. Entonces yo creo que el trabajo tiene que ser lento, como cualquier trabajo educativo, porque es una forma de generar un hábito, y entonces tiene que haber un trabajo ahí, puesta el acento en eso, sabiendo que no es un trabajo, digamos, de simple publicidad, sino que son trabajos de cambios de hábitos para comprender de qué manera. Lo mismo ocurre, no hay que construir sobre un humedal. Y se construyen barrios enteros sobre humedales, y ahí se autorizan la construcción de barrios sobre humedales. Hay responsabilidad del desarrollador inmobiliario, pero también la hay de los políticos, el gobierno político que autoriza eso, y del que compra. No nos olvidemos también del que compra, que también es responsable de comprar en ese lugar y poner en riesgo a su familia y a su comunidad. Esto no está aceptado. En general por la gente no acepta que está poniendo en riesgo a su familia y a su comunidad. Sumo un elemento, me gustaría sumar un elemento que complementando actividades como simulacros que sirven para activar la atención y para que la gente tenga más conciencia, hay mucha creatividad en recordatorios del riesgo. Tengo 2 ejemplos acá. Uno, en la vía pública, acá se murió un tipo que estaba, al igual que vos, a punto de cruzar esta calle porque no miró bien al cruzar.
Ahí tenés determinados caminos creativos, más efectivos o no, pero los hay, para recordarte el riesgo en el que vos corres en determinados momentos. Esta es una foto en el post-tsunami en Sendai, donde la flecha roja le recuerda a la gente hasta dónde llegó el agua en el último tsunami. Imagínate la altura y la magnitud de ese evento. Bueno, ahí tenés un recordatorio, si querés, como un trabajo creativo de comunicación, que también sirve para activar determinado hábito y de falta de conciencia del riesgo, ¿no? ¿Vamos con otra? Vamos. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Todo bien? Que involucra a los tres señores. La primera es que me gustaría preguntar sobre proyectos. Lo que quiero hablar exactamente es la parte de lluvias, ¿no? Yo, digamos, tenía un proyecto que, digamos, si sabemos que cuando va a llover y va a haber una inundación, ¿por qué no podríamos hacer en las casas, en los techos exactamente, hacer un sistema que toda esa agua que está, digamos, cayendo se pueda acumular y después reutilizar en alguna parte? Y si lo están haciendo, ¿por qué no se ha implementado ya, ¿no? Resumiendo en sí mi pregunta, en la parte académica, digamos, si se están llevando proyectos, en la parte gubernamental, ¿por qué todavía no se ha implementado? Y bueno, les hablo en la parte como un ciudadano, ¿sí? Nada más. Cortito, sí, le dejamos. Quiero hacer parcialmente se está aplicando eso. Hay edificios que hoy están obligados a tener el reservorio bajo en subsuelo. Es decir, que hay parte de esa lluvia que está, de esas medidas que están implementándose. Hay muchas medidas muy interesantes. Lo que hablamos de conocer el mapa de riesgo, comprender el riesgo, lo que hablamos de Sendai, es saber, bueno, se va a producir, de qué manera yo puedo, digamos, tomar medidas para que esto no me produzca un desastre. Por ejemplo, en otros países se utilizan las playas de estacionamiento de los grandes supermercados, ¿no? ¿Vieron las playas que están al aire libre? Debajo de la playa está el cálculo, servicio meteorológico, información estadística. ¿Cuánto llueven? Acá tantos, se acumula agua por tantos centímetros. Bueno, el problema de la inundación en las grandes ciudades tiene que ver con que el agua ya no es más absorbida, no hay suelo que la absorba. Entonces va a la calle e inunda y ese tipo de cuestiones ocurren. No hay buen desplazamiento de las aguas porque ha sido interrumpida por la construcción, por la urbanización. Entonces, una de las fórmulas es en un barrio donde hay un supermercado de estos grandes que tienen grandes plazas de estacionamiento, debajo de la plaza de estacionamiento se hace un reservorio de 40, una pileta, y se estaciona arriba. Ustedes verán que se hace una pileta, digamos, se hace hoy hay, ¿cómo se llama?, ladrillos huecos que permiten el paso del agua y son firmes para sostener los autos. No hay un problema técnico en ese tipo, sino que hay que disponer una medida de que eso sirva como reservorio. Si el agua se mantiene ahí y yo luego regulo la forma de mandarla a la calle, evito gran parte de las inundaciones. Sí, yo soy de La Plata, soy inundado y estoy en una asamblea de inundados también, y me interesó mucho el proyecto, o sea, de estar en las escuelas, y como hace poco en la municipalidad se empezó a trabajar con foros, y uno de los foros de prevención, la verdad me interesaría mucho cómo llegar a ese proyecto en el cual vos estuviste contando de la comunidad educativa, como para que lo podemos tomar e implementarlo, porque me parece que es fundamental, digamos. Los sistemas de alerta temprano hoy, a 3 años de la inundación de La Plata, no lo tenemos, y recién ahora se está como trabajando en eso, o sea que me parece que si hay experiencias y programas que ya se llevaron a cabo y son válidos, me parece que lo que está bueno es reutilizarlos para que otras comunidades que no hicimos nada, como en La Plata, por lo menos tomarlas y empezar a trabajar sobre eso. Nada. Te respondo velozmente. Nosotros lo que estuvimos generando el último año y lo estamos terminando de pulir es como un instructivo que quede online de cómo uno llevar adelante su propio taller en una escuela, digamos, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, bueno, ir trabajando, no sé, ir articulando. La Plata es un destino que teníamos planeado en algún momento. Hoy, este año estamos encarando Cuenca del Luján integralmente, desde Pilar hasta Mercedes. Pero sí, digamos, no se descarta trabajar concretamente, o sea, en esta especie de curso. Y bueno, va a estar ese manual instructivo de pasos a seguir para uno armar su propio
su propio monitoreo y alerta y saber a dónde ir a buscarlo. Justamente el sábado, en la tercera etapa del laboratorio, lo que hacemos es ponernos a construir con sensores de bajo costo y tecnologías abiertas un sistema de alerta temprana para inundaciones para La Plata. Entonces, lo que hacemos es, esta es la interfaz que vamos a usar, en el que tenemos 4 sensores puestos en 4 barrios, y cada uno de los barrios es un grupo. Este es un ejercicio en el que un grupo de niños está haciendo llover y está registrando digitalmente cuánta agua cae, cuánta se acumula, y vía conexión con Arduino se está enviando al centro de control una alerta de, como se ve acá, cada uno de esos grupos es una de estas banderitas. Entonces, todos los que participan, además de ayudar, de aprender a construir un sensor, tener una sensación física de cómo el agua se transforma en un dato, ese dato se envía, cómo se monitorea, y después cómo me envían una alerta de evacuación. Ensenada ahí está en rojo, y el grupo que llegó a ese nivel, a ese umbral de peligro, hace una evacuación y se pasa a otra mesa, y de esa actividad participan niños y adultos, y es educativa, y el plan que tenemos, o el proyecto sobre el que trabajamos, es poder escalar este prototipo a una política que incluya esta validación con comunidad previa, como para que después, cuando se lanza una política a nivel ciudad, no te llegue el sistema de alerta temprana hecho y vos tengas que aprenderlo, sino que vos participes en el proceso, que surja de los barrios y que después escale a gobierno. Ese es el proyecto en el que estamos trabajando desde Pacífico, y por eso el laboratorio, que hoy tuvo esta segunda sesión que cerramos ahora, tiene esas 3 etapas, ¿no? La primera es de revertir la percepción, la segunda es traer a grandes talentos que han hecho grandes proyectos y que tienen mucho conocimiento, y el tercero es ponernos a construir justamente. Así que ahora están los cupos llenos para el sábado, pero si querés pasar y mirar, creo que... Ah, estás anotada. Bueno, ok. Seguimos hablando el sábado. Última pregunta. Empiezo por el final. Primero, muchas gracias por los aportes. El cupo está lleno. Yo me enteré tarde. No, quisiera realmente participar. No sé de qué manera se puede. Yo creo que podemos hablar con las chicas ahora cuando termine, de ver si podés pasar y mirar. Porque a propósito de lo que él mencionaba respecto a la integración con la comunidad, sí. Yo vivo en Parque Chas, en Pampa y Triunvirato, por si alguien se ubica acá en la Ciudad de Buenos Aires, donde confluye Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Parque Chas. Delante de mi calle, donde yo vivo, pasa el arroyo Vega. Y en 3 años, cuando me mudé ahí de Núñez a Parque Chas, tuve 5 inundaciones. En el 2005 fue etapa en Clarín, donde yo vivo. Quien me vendió la casa ahora vivía en el 7º piso a la vuelta. Nunca me avisó del problema. Entonces, y es decano de la Cátedra de Derecho Administrativo, etc. Bueno, el asunto es que, y la madre no se quiso mudar nunca. La madre, 93 años, en el 2013, cuando él la va a rescatar, le dice: hijo, estoy mareada. No, mamá, la cama está flotando. Bueno. Y ella extraña, lo que más extraña de todo el daño que sufrió material, es una carta de su marido ya fallecido, que no lo restituye nada, ¿no? Entonces, hablando de lo simbólico. A propósito del tema de la sobrealerta, yo ahí un poco diciendo a partir de que no está puesto en la mesa el estrés postraumático. El estrés postraumático. Sí, pero ese estrés no te lo da una falsa alerta. Sí. Yo el 2003, el 2 de abril de este año, hicimos un acto en Pampa y Triunvirato para hacer un balance. Yo vengo trabajando el tema junto con vecinos de todas las cuencas para hacer un balance de todo lo que fuimos trabajando. La UNESCO me invitó a la Facultad de Ingeniería de La Plata a hablar, digamos, a partir de todo el expertise que uno va logrando en esto. Justamente era ciudades con riesgo hídrico, y en ese informe yo pasé un video de algo que sucedió el 7 de febrero de este año, ahí en esa, donde confluyen los 3 barrios, donde nos inundamos, no fuimos noticia. Autos parados, colectivos que de pronto aparecían por lugares del barrio donde jamás circulan, que era que vecinos más arriba estaban cortando, haciendo ellos, los vecinos, un plan de contingencia. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Rubén. Rubén. Yo lo que te invito, como ahora las chicas tienen realmente que cerrar. Bien. Si porque quería hacer uno te invito el sábado, sí, a que vengas a ver,
porque no va a haber más materiales para que participa más gente. Si tenías algo que preguntarle a los chicos, aprovechemos, y si no, le damos por cerrar, porque nos van a echar, nos vamos a tener que ir a la calle todo rápido. Si no, yo lo soluciono recurriendo al radar del INTA. Yo te puedo predecir una lluvia que venga. ¿Qué puede predecir y qué no? Si querés saber. No, que digamos, creo que la sobrealerta sí provoca problemas en la gente que padeció inundaciones, y encontramos hace un mes y medio que en septiembre del 2013 se realizó una, se llama respuesta operativa de las comunas ante alertas meteorológicas. Está firmado por los presidentes de las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires. El problema está en que todos los comuneros, todas las comunas aducen que eso no lo conocen. Está muy bueno porque ahí se aplica el sentido común, que hacer antes, durante y después de una tormenta. Digo, lo que querría intervenir es con aporte de concreto, con datos duros, digamos. Gracias.